Cada sábado, durante esos festivales macabros de odio y división, popularmente llamados sabatinas, el señor Correa ha cargado con mucho rencor y pésima pronunciación con lo que él llama la prensa corrupta. Prensa corrupta que, dicha sea de paso, ha demostrado más dignidad y valor que la mayor parte de los políticos, que casi todos los empresarios y que muchos de los dirigentes gremiales y empresariales del país. Pues bien, hace pocos días, durante un mal llamado debate, vimos a un ejemplar dirigiendo ese debate. Si esa es la prensa no corrupta, pues me siento orgulloso, muy orgulloso de pertenecer a la prensa corrupta, porque así como esos periodistas genuflexos, no quiero ser, no lo he sido nunca, no lo seré jamás. Y a propósito, en ese debate intervino, y con un papel muy lucido, por cierto, el economista Mauricio Pozo, quien está hoy aquí en La República.es. Economista, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Usted y el economista Dajic, porque el otro señor, hasta que no demuestre lo contrario, seguiré creyendo que hay tongo, aseguran que hay crisis. El señor Correa dice que no hay crisis. ¿Alguien miente? ¿O miente usted o miente Correa? ¿Quién miente? Bueno, aquí hay un tema que creo que vale la pena mencionar y capaz con un ejemplo se ilustra mejor. Cuando una persona tiene 40 de temperatura y un médico le dice que está con alta temperatura, y cuando otra persona está con 41 y le dice la otra persona está volando en temperatura, los dos tienen temperaturas altas. Entonces, lo que estamos simplemente es comparando el tema de lo que estamos atravesando en el momento con un problema sin duda que fue mayor del año 99, que no quiere decir que esto no pueda degenerar en una situación más complicada después. ¿Lo del Ecuador actual puede degenerar? Puede degenerar en una situación más complicada, por ejemplo, si llegara a tener problemas del régimen cambiario. Ahí podríamos, de alguna manera, registrar una severa crisis, eventualmente igual o peor del año 99. También podríamos relativizar lo del 99 y decimos, no es crisis comparado con lo que vive Venezuela, por ejemplo. Claro. Entonces, obviamente los puntos de partida, pero eso no tapa el sol con el dedo. O sea, hay crisis. De desconocer de que estamos atravesando un problema complicado, una crisis, probablemente no una crisis tan severa como la que se vivió el año 99, ni tan severa como la que vive Venezuela, pero eso no quita de que haya una situación complicada que demanda soluciones, ojalá lo antes posible. El economista Correa dice que no hay crisis, que hay desaceleración. Hay 2 trimestres consecutivos que tenemos crecimientos negativos de producción. O sea, decrecimiento. Eso se llama decrecimiento, en palabras técnicas se conoce como recesión económica. El tercer trimestre todavía no tenemos la información, y el cuarto obviamente no se acaba, pero por lo visto no ha habido grandes cambios, inclusive se han empeorado las cosas, con lo cual muy probablemente tengamos nuevamente tasas negativas en el tercero y cuarto, con lo que estaríamos hablando de un año 2015 con recesión económica, y eso no lo discutiría absolutamente nadie. Desaceleración quiere decir que seguimos creciendo pero a tasas menores, y no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es que estamos con tasas negativas. Eso se llama un proceso de decrecimiento o recesión económica. Usted, sin decirlo, me ha asegurado entonces el que miente es el señor Correa. Yo creo que los números están sobre la mesa, no deberíamos ni siquiera discutir. Es como que una persona, volviendo al mismo ejemplo, tenga 39 y digamos que no tiene temperatura. Claro que tiene temperatura. Claro. ¿Podría tener 40? Sí, pero tiene 39. Claro. Entonces, obviamente que estamos en una situación complicada. Hay recesión económica y tiene múltiples manifestaciones. No es que esto no se produce aislado de otras situaciones. Hay un problema de caída de recaudación del IVA respecto a los meses previos, hay un problema de falta de liquidez en la economía, hay un problema de desempleo en muchas empresas que han tenido que despedir personal, hay un problema de contracción del crédito, la morosidad de la cartera de la banca sube. Si eso no es crisis o situación económica, entonces póngale otro adjetivo. Usted dijo unos minutos antes que en el tercer trimestre
se han agravado, se han empeorado, fue la palabra, se han empeorado las cosas. ¿Se refiere a eso? ¿A la disminución del crédito, a la falta de se ha iniciado un proceso de aceleramiento en la sanidad de la cartera, de deterioro de la cartera. Esto quiere decir que muchas empresas y personas no pueden pagar lo que deben. Y eso significa que los bancos, ante una cartera que se empieza a dañar, tienen que provisionar más. Cuando provisionan, lo que hacen es restar recursos para poder prestar. Entonces prestan menos, hay menos combustible, llamémoslo así, para que la economía pueda seguir funcionando. Y eso acentúa el proceso y entramos en una suerte de círculo vicioso. Entonces, esto hace que muy probablemente no tengamos un resultado del tercer trimestre muy distinto de lo que ya vimos en el primero y en el segundo trimestre. Entonces, usted anticipa un 2015 cerrado con cifras negativas. Yo anticipo un 2015 con recesión económica, es decir, tasas negativas de crecimiento económico. Y si me permite, Jorge, el 2016 veo un año, sin querer ser agorero del desastre, más complicado que el 2015, por una sencilla razón. Estamos incorporando una nueva variable de incertidumbre, que es la campaña electoral. Los inversionistas de aquí y de afuera empezarán a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con el proceso eleccionario que se está produciendo, que se está dando para las elecciones del 2017? ¿Va a ser el presidente actual nuevamente el candidato? Y si no es él, ¿va a ir alguien de su grupo? Y si gana, ¿qué va a hacer? ¿Va a continuar la línea? ¿Va a cambiar? Y si no son ellos y viene un tercero, ¿quién es? Y ese, ¿qué va a hacer? Entonces es una variable de incertidumbre adicional. Ahora, usted dice, estamos en crisis. No es la crisis todavía de la magnitud del año 99, pero es crisis. No tenemos 40 grados de fiebre, pero ya tenemos 39. ¿Por culpa de quién? ¿Porque se cayó el precio del petróleo y se revaluó el dólar? ¿O porque el modelo económico chavista correísta no funciona? Yo creo que es absolutamente evidente que el manejo económico de los últimos ya casi 9 años ha ido en contravía a los principios básicos de un manejo acertado de la economía, que significará que, o se habría significado que las finanzas públicas se manejan en orden, con disciplina, que el endeudamiento es progresivo de acuerdo al crecimiento de la economía y no 3 o 4 veces como ha sido, que la estructura del gasto tiene una mejor calidad, que hay acuerdos internacionales, cosa que no ha ocurrido. Es decir, creo que son demasiadas evidencias como para poder decir que ha habido un manejo adecuado. El que haya caído el precio del petróleo o se haya apreciado el dólar, obviamente que no es culpa del gobierno ni del problema en Ecuador, no es originario en el Ecuador, es un problema en el mercado internacional, pero sí es responsabilidad no haber manejado las cosas bien para poder hacer frente a eso y a otras contingencias que se puedan dar. Es decir, el momento que Correa dice baja del precio del petróleo, revalorización del dólar, está buscando pretextos a su mal manejo económico. Yo creo que está buscando culpables en otro lado, está buscando... ¿Pero el culpable es él? El culpable es el gobierno y el presidente de la República de no haber manejado la economía de manera adecuada. ¿Cómo hubiera sido manejado? Usted dijo, por ejemplo, tener las cuentas fiscales en orden, no sobreendeudarse. Primero, usted no puede tener un peso del gasto público que supere el 40% del PIB. ¿En cuánto debería estar? Estuvo entre el 2000 y el 2006 alrededor del 21%. Esa es una cifra que ya era un poco alto, Jorge, que ya era un poco alto. Hemos más que duplicado esa carga de gasto respecto a lo que tuvimos en el pasado. Correa dice que no es gasto, que es inversión pública. No es así, porque lo que pesa la inversión es 1/3 del total, 2/3 es gasto corriente, y hemos tenido una duplicación de subsidios. Recién para el presupuesto de este año 2016, que está en plena discusión, empiezan a reducir el peso del subsidio y ponen un presupuesto con un barril de $35 cuando fue $80, 79 siguiente más o menos, para el año 2015, que es una otra demostración de que podrían haberse manejado en mejores términos en el tema fiscal. Entonces, uno de los temas que debió haberse hecho es exactamente eso, no sobredimensionar el gasto respecto al tamaño de la economía, primer tema. Segundo, uno no puede buscar
manejar problemas sociales como la pobreza con subsidios. La gente no sale de la pobreza porque le regalen nada. La gente sale de la pobreza cuando tiene empleo adecuado, cuando tiene remuneraciones adecuadas, cuando tiene servicios básicos de calidad y de acceso general, que tampoco, por cierto, se arregla regalando plata a la gente, como tampoco ampliando de maquinaria hospitalaria a los hospitales del país, cuando, por ejemplo, no hay radiólogos que puedan leer las imágenes en las mamografías que producen las nuevas máquinas, que es algo real que se está dando en el país. Un país que no ha buscado acuerdos internacionales, que es otra de las razones está hablando para de rezagar el tratados de libre comercio. Tratados, pongámoslo así, de cooperación económica, para no ponerle el calificativo de libre comercio. O sea, pongámosle otro nombre al tratado de libre comercio. Claro, un país que no ha generado ahorros en los momentos de abundancia, que en el debate mencioné cuánto habría tenido. Se habría ahorrado solo la diferencia entre el precio del presupuesto y el precio de mercado. ¿Cuánto habría ahorrado? 11.000 millones de dólares. O sea, tendríamos para el Cotopaxi. Habría podido sortear la crisis sin problema. Lo que hicieron los chilenos con el terremoto de hace pocos años atrás. Es decir, son errores de política económica. Si esos no son errores, entonces, ¿qué son errores? Entonces yo creo que son demasiadas las muestras como para poder evidenciar que el problema que estamos viviendo no es porque bajó el precio del petróleo, ni es porque se apreció el dólar, ni es porque estamos dolarizados, es porque no hicimos lo que debimos haber hecho. ¿Y por qué no hicimos lo que ¿Por qué el manejo de la economía fue desacertado? Porque Correa tiene una obsesión ideológica, el castrismo, el chavismo, o porque simplemente es un mal economista. Yo creo que la economía nunca fue prioridad para el gobierno. ¿Cómo que no? Yo creo que con la economía hizo la popularidad que lo ha sostenido a Correa estos 9 años. No, es que no, me refiero al que le ubiquen a la economía como un instrumento político, instrumento de ganar elecciones, no un fin en sí mismo. Y sino que me digan cuál ha sido el objetivo de política económica de este gobierno. ¿Ha habido un objetivo claro que me diga nosotros vamos a tener un crecimiento económico sostenido del 6% en los próximos 5 años? ¿Ha habido algún anuncio de esa...? No ha habido ningún anuncio en esa dirección. Lo que ha hecho el gobierno, a mi criterio, es usarle a la economía para exprimirle recursos y de esta forma ganar espacio político y electoral. Y por cierto, le ha ido bien. Claro. Porque ha ganado todos los procesos electorales, a excepción del último, como ha querido hacerlo. Por esa razón yo creo que la economía no ha sido prioridad para el gobierno, paradójicamente en un gobierno liderado por un economista. Claro. Y los resultados están a la vista de todo el mundo. Le repito entonces la pregunta, ¿por qué? Porque tiene una obsesión política, es un hombre que lo que le interesa el poder. Porque hay una obsesión política. Pero no es también un mal técnico, es un mal economista. Y yo creería que el gobierno se caracteriza y el presidente por una posición populista de manejo. Lo que estamos viendo en las últimas fechas es algo bastante distinto a lo que observamos del 2007 y en el discurso de candidato a la presidencia. ¿A qué se refiere con las últimas fechas? Estoy hablando probablemente de los últimos 2 años para hacer tal vez un poco largo el historial. Se habló muy mal de los acuerdos internacionales, me refiero con los multilaterales. Se han acercado, han tenido que acercarse a los multilaterales. Al Banco Mundial, al Fondo Monetario. Se ha creado toda una... Exactamente. Se ha creado toda una comisión para el tema de la deuda externa, de los bonos global que se dijo que eran ilegales, antitécnicos y no sé qué cosas más. Terminaron emitiendo bonos y, por cierto, en condiciones mucho más onerosas que las que estaba antes colocadas las obligaciones. Terminaron promoviendo una ley de amnistía tributaria, cuando eso era crimen de Estado, pensar en perdonar tributos en la filosofía de gobierno que se ha vivido. O sea, Correa está haciendo... Entonces ha ido cambiando por la fuerza de las circunstancias, y eso lo único que refleja es no necesariamente un tema de convicción ideológica, sino un tema de manejo económico muy pegado a un objetivo político y electoral. Y como estamos próximos a un año que vienen elecciones nuevamente, obviamente esto irá tomando mucho más fuerza. O sea, el gobierno está haciendo hoy lo que siempre dijo que no había que hacer. Sí. Y a pesar de que obviamente usted tiene en el gabinete gente que tiene una forma de pensar
que no es de izquierda, pero medio se acomodan, y tienen los de la extrema izquierda que también están metidos en el mismo gobierno. Entonces hay ahí, a mi criterio, una suerte de shampoo ideológico en el gabinete del presidente. Y esta crisis, que se refleja en llamemos una temperatura de 39 grados en el paciente, ¿es reversible? ¿O ya a estas alturas se nos vino la crisis y no hay quien nos salve? Es reversible. ¿Cómo? Es reversible, y no con analgésicos, sino con antibióticos. Ajá. Porque hay un problema de una infección, porque el analgésico lo que va a hacer al paciente es bajarle la temperatura, pero no le va a resolver la temperatura. Después de un tiempo va a volver a tener una temperatura alta. Y esto se arregla con decisiones que pueden ser políticamente costosas, pero eso no quiere decir que no se las adopte. ¿Cuál, por ejemplo? Tienen que sanear las finanzas públicas, tienen que hacer un recorte de gasto mucho más severo del que han anunciado. No solamente lo que ya se ha dicho, sino de profundidad y calidad mucho más fuerte. Tienen que decirlo, tienen que decir algo que genere lo que yo he llegado a llamar, y que un grupo de economistas jóvenes sacó un comunicado, un show de confianza. ¿Cómo puede ser que hablen de que vamos a reducir el gasto y que ya lo hicimos respecto al presupuesto, y sigue en pie, por ejemplo, esas plataformas financieras para parte del gabinete del área económica o para el gabinete del área económica, así como las otras para otros ministerios, y bajo el argumento de que eso se hace con deuda, como que la deuda no se paga. No se pagara, claro. Entonces, me parece que es un contrasentido. Si el gobierno diría, voy a vender el 40% de los vehículos del Estado, voy a cerrar los ministerios coordinadores, así como ministerios que no tienen rol alguno, como el famoso del buen vivir, entre algunos otros. Obviamente voy a reducir la burocracia en áreas que no corresponden. Hace poco sacó un periodista que ya no está en un medio de comunicación una cifra donde se ve que la presidencia de la República de Ecuador tiene más empleados que la Casa Blanca, cuando en los Estados Unidos es el primer país del mundo en producción. Tiene más empleados que la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene alrededor, no recuerdo si de 400 y pico, aquí estamos hablando de 700. En la presidencia de la República. La presidencia. Claro. Entonces son obviamente excesos que caen ya en lo risible. En lo ridículo, en lo grotesco, en lo terriblemente dañino para el país. Es inaceptable desde cualquier punto de vista. Y claro, la factura empieza a llegar. Y la factura ya nos está llegando. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué hay que hacer? Hacer una redimensión real con un shock de confianza en lo que es el manejo de las finanzas públicas, donde entra temas de subsidios, donde entra tema de gasto corriente, calidad de gasto. Tiene que darle al sector privado el rol que le corresponde, y esto no necesariamente con leyes como la que se está promoviendo de las alianzas público-privadas, sino con cosas de fondo. Al sector privado lo que le interesa es tener reglas claras hacia dónde caminar. Tiene que eliminar de una vez por todas ese oprobioso impuesto del 5% de la salida de divisas, que algo le han flexibilizado, pero sigue vigente para la mayoría de las transacciones. El tema de las salvaguardias, que no da resultados, como también se lo dijo. Más han caído los bienes de capital y las materias primas que los bienes de consumo en lo que es importaciones. Claro. Producto de la propia recesión económica. Es decir, tiene que hacer una suerte de reestructura integral del programa económico, del manejo económico, para generar esas nuevas expectativas futuras. En la parte externa, en la parte del sector financiero de igual manera, que están un problema de caída de depósitos. Hay que reorientar toda la economía. Hay que hacer lo que hay que hacer, Jorge. Aquí probablemente no tenemos claro que la única forma de manejar la economía es bien y mal. Y esto no tiene color, esto tiene una dosis de sentido común, de prudencia, de disciplina y de norte. Tengo que hacer un corte muy corto, economista Pozo, pero quiero le preguntaré al regreso si es que el gobierno está tratando no de meter antibióticos, sino solamente analgésicos, para tratar de que la crisis no se manifieste en el próximo año y medio, de manera de que le caiga al potencial próximo gobierno, y que Correa queda como el sabio que manejó bien la economía, y que la crisis que él causó tengan que pagarle el siguiente. Hacemos ese corte, volvemos enseguida. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es.
economista Mauricio Pozo, ¿pueden ser demoradas las consecuencias más severas de la crisis económica actual durante 1 año y medio para que tenga que afrontarlos un potencial próximo gobierno? Año y medio no es un periodo tan corto para situaciones de falta de recursos, de liquidez. Mucho me temo de que va a faltar plata para poder pasar el bache que vamos a tener. Pero de todas maneras, asumiendo que eso se pueda conseguir con tanta creatividad, porque por cierto, esa fue una de las respuestas que me dieron cuando yo pregunté qué van a hacer, y la respuesta fue: con creatividad vamos a arreglar el problema. Asumiendo que tengan mucha creatividad. ¿Te parece que no cree en la creatividad? Yo tampoco creo, por supuesto. Si usted va donde un médico y le dice que le duele esto y le dice que le va a curar con creatividad, lo que menos tiene es confianza en el médico. Claro, me busco otro médico, que es lo que deberíamos hacer los ecuatorianos. Probablemente no va a volver donde ese mismo médico. Claro. Entonces, si eso se diera, yo creería que sería una decisión muy poco responsable. Pero absolutamente irresponsable. No podemos decir, pasemos el bache para que le reviente a otro en la cara el problema, y después decir desde afuera, conmigo no pasaba nada y ya llegaron los de siempre y pasó Pero lo de siempre. Usted dice que creo que no va a haber plata. ¿Qué significa? ¿Que el gobierno va a llegar a un momento en que no va a poder pagar los sueldos de la burocracia, que no va a poder mantener las subvenciones? Estamos en noviembre, Jorge. Estamos en noviembre. En el mes de diciembre el sector público tiene que pagar 2 sueldos. El 13º y el sueldo. Esos son más o menos 700 millones, cada uno. Son 1.400 entre los 2 sueldos. Tiene que pagar el vencimiento de los bonos 2015. Son 650 millones. Ya estamos en 2.050 millones. Y tiene que hacer las transferencias a los gobiernos seccionales, porque si no hacen lo que le toca a los gobiernos, no pueden recoger la basura en las ciudades, no va a haber luz en las ciudades, o sea, paraliza el país, cosa que es ¿cuánto inmanejable. son esas transferencias? Alrededor de unos 350 millones. Entonces estamos hablando a lo bajo, alrededor de unos 2.500 millones. En diciembre. En diciembre. ¿Cuánto es el saldo que mantiene el gobierno en el Banco Central, que es la plata, la caja con la que paga todo? Alrededor de 300, 400 millones. No lo digo yo, son las cifras del mismo Banco Central. O sea, le faltan 2.000 millones. Bueno, esos son los saldos que va manteniendo. Le falta una cifra cercana a los 2.000 millones. ¿De dónde se pueden conseguir? Buena pregunta. ¿De dónde se pueden conseguir? Más deuda externa, más compromiso con los chinos. No veo otra manera que no sea buscando o endeudamiento de afuera o alguna norma interna que busquen recaudar liquidez del sector privado. Ojalá eso no se produzca. No sé, ojalá esto no se dé. Estoy simplemente especulando ahora sí. Bueno, pero especulemos, ¿qué podría ser? Estatizar la banca. No creo que se vayan por ese lado. Sinceramente no creo que vayan por ese lado. Pero sí pueden flexibilizar, por ejemplo, el manejo de recursos utilizando el famoso Código Monetario y Financiero. Recuerda que el Código Monetario y Financiero le da a las autoridades económicas un poder casi omnímodo sobre la liquidez de toda la economía. Entonces pueden ahí idearse alguna figura de que, por ejemplo, puedan utilizar algún excedente de liquidez para... Excedente de liquidez privado. Excedente de liquidez del sistema financiero global para poder utilizar en gasto público. Esperaría que no lo haga. Ajá. Pero asumiendo que esto no se produzca, la única salida que le queda es seguir endeudándose. Entonces, ahí es donde yo digo, no deben repetir con demasiada vehemencia de que no con el Fondo Monetario, no con el Banco Mundial, porque capaz les va a tocar arreglar con ellos, porque si ahora, por ejemplo, quisieran emitir deuda en bonos, tendrían que emitir papeles a una tasa superior a la que colocaron, que ya fue muy alta, la del 10,5, con las emisiones anteriores. ¿Por qué? Porque el riesgo país es alto. Y eso es contrario al principio legal y constitucional, que dice que para poder yo pagar una deuda con otra, la nueva deuda tiene que estar en mejores condiciones que la deuda previa. Entonces tienen una restricción ahí legal. ¿Pueden violentar la ley? Lo han dicho muchas veces. Pueden violentar la ley, para ser prácticos les diría que sí, pero obviamente hay esa restricción. La otra es que quieran buscar acuerdo con la China con petróleo.
Yo desconozco, porque la información es absolutamente ausente de la disponibilidad pública, de cuánto está comprometido. Yo no sé cuánto está comprometido la producción de petróleo. No hay una información pública al respecto. Yo al menos no lo tengo y no he conseguido, como tampoco he conseguido los contratos chinos para las ventas anticipadas. Yo quiero saber cuáles son las condiciones de precio, qué otras garantías adicionales como compra de bienes y servicios chinos están en los contratos. Una serie de cosas que no se conocen, no sabemos. Y que deberíamos conocer todos los ecuatorianos. Deberíamos saber, porque eso deberíamos. No es un tema privado de los negocios del Es señor plata del Correa, Estado. Es plata de todos los ecuatorianos. Así es, deberíamos tener acceso a esa información. Entonces, dicho esto, ¿de dónde más puede levantar la plata? Con los multilaterales. Pero ¿cuál es la diferencia con los multilaterales? Donde sí podría conseguir financiamiento a largo plazo y en condiciones mucho más adecuadas. Pero podría conseguir 2.000 millones para este diciembre. Hay experiencias que le pueden dar 6 veces el cupo que tienen, 8 veces. Podrían darle alrededor, yo creo que unos 2.000 millones, inclusive un poquito más. Pero le van a exigir un programa económico, pues, Jorge. El programa económico no es recibir la plata y gastarse. El programa económico es establecer metas. Les van a poner metas trimestrales de endeudamiento, de depósitos del sector público, reformas estructurales, focalización de subsidios, topes en uso de reservas. O sea, le van a poner ciertos parámetros Le van de a hacer comportamiento que ponga la economía en orden. que siempre debieron haber hecho con o sin fondo. Claro, obviamente. Con o sin fondo. Obviamente. Y eso obviamente no sé si políticamente quieran hacerlo, pero claro, cuando el agua está acá y uno empieza ya a tragarse el agua, a veces se olvida de las ideologías y termina firmando lo que le pongan delante. Ahora, si es que se pasa ese bache con este procedimiento o con cualquier otro y se logra pagar diciembre, ¿qué va a pasar enero, febrero, marzo? ¿Va a seguir faltando la plata? Enero, febrero y marzo son meses muy malos, y yo los viví. Son meses bajos en ingresos para el fisco. Uno está rogando que llegue finales de marzo y abril para poder cobrar el impuesto a la renta, porque no hay plata. Claro. Son meses de baja actividad, inclusive el mismo PIB tiene una estacionalidad mucho más activa en el segundo semestre. Por eso es que estoy preocupado, y eso le dije al presidente. Yo estoy preocupado cuando salí más de lo que cuando entré, porque como no me respondieron las preguntas y veo lo que se viene, y ahora tenemos una suerte de sequedad de liquidez en un semestre más dinámico, y se viene uno complicado, la mera pregunta o lógica que uno se hace es: ¿cómo vamos a hacer? Claro, ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Todo esto nos está llevando irremediablemente a corto, mediano o largo plazo a la desdolarización. Yo me inclinaría a pensar que, dada la popularidad que tiene el régimen, el gobierno va a hacer lo imposible por mantener la dolarización. Va a hacer todo lo que sea el momento que dolarice, necesario. la popularidad de Correa se desploma. No solo la popularidad, yo creo que la economía se desploma. Ya. Se desploma con consecuencias impredecibles en lo social, en lo político, en lo económico. Yo creo que no le conviene. Ahí yo creo que perdemos todos. Claro, Ahí pierde el gobierno, pierde el pueblo, pierde los empresarios. Pero la economía podría llegar a ahogarse por este mal manejo. Bueno, el riesgo de dolarizar. esto, Jorge, es que cuando nosotros nos dolarizamos, nosotros, me refiero a los ecuatorianos, las empresas, las personas, ya habíamos iniciado un proceso de desconfianza en la moneda nacional. Ya no queríamos operar con sucres, ya no confiábamos en eso. Era evidente que así era. La gente ahorraba en dólares, compraba cosas en dólares, hay algunos ganaban en dólares, ya había una dolarización de mercado. Lo que se hizo fue oficializar el proceso de la dolarización. En este caso no es que yo me salgo porque la gente quiere salirse, pues, sino que esto implosiona porque ya no hay liquidez, ya no hay capacidad de atender que podemos todo lo que hay que implosión. tener. Es como un vehículo. Usted le pone a un vehículo gasolina, puede rodar. Le quita la gasolina, el vehículo no rueda simplemente. Claro. O si le pone la mitad al tanque, llega hasta Ambato. Si le llena el tanque, capaz llega hasta Guaranda, claro, saliendo de Quito. Entonces, obviamente, una economía con menos liquidez no puede operar. Claro. Y no hay economía de trueque aquí. La moneda es lo que se usa en cualquier parte del mundo. Entonces, hay el riesgo de que eso se produzca. Por eso es la necesidad de que rectifiquen el manejo y que puedan optar por una
suerte de sanidad fiscal con el sector externo para que no degenere esto en una situación más complicada. Ahora, yo creo que el señor Correa quiere quedarse de presidente el resto de la vida y hará lo que sea, y cuando digo lo que sea, digo lo que sea para seguir gobernando en el 17, pero partamos de la hipótesis, en mi caso no consentida, de que el señor Correa accediera después de 10 años a dejar el poder. ¿Qué país se encontrará con un país todavía gobernable, todavía económicamente sustentable, un eventual próximo gobierno? Yo no creo que el tema económico, con los excesos que hemos vivido en los últimos 9 años casi, pueda ser corregido en un periodo corto. Yo creo que esto va a demandar al menos un periodo de gobierno completo. O sea, el que le toque que no sea el actual presidente administrar el país, creo que tiene que estar dispuesto a tener 4 años de un severo, no quiero llamarle ajuste, pero sí un severo enderezamiento de las cosas. Con un periodo más corto político no va a ser suficiente, claro, no va a ser suficiente para reenrumbarle al país por una ruta que sea adecuada. Fíjese, la confianza en la vida para una persona se la gana a lo largo de los años. Claro. No es un tema de un minuto, eso demanda años de comportamientos, de actitudes, de formas de ser. Pero la desconfianza la puede ganar en un segundo. Claro. Con una declaración, con un acto, con un calificativo, con alguna manifestación de esa naturaleza. El Ecuador, yo creo que ha perdido confianza internacional. ¿Y nacionalmente también? Y yo creería que nacionalmente también, pero en lo nacional con un ingrediente adicional, por un problema de unión nacional. En el Ecuador, los ecuatorianos estamos absolutamente polarizados. Claro. Y eso es un daño terrible. Claro. Los países salen cuando son países unidos y cuando apuntan en una sola dirección. Podemos pensar distinto, pero hay cosas que nos unen. Y yo creo que eso que nos une en el Ecuador, que no sea la selección de fútbol y una guerra, no hay nada más. Claro. Y Correa deberá pagar. Y esa desunión nacional por es un daño terrible. Terrible. Inclusive hemos vuelto a sacar a flote temas que yo creí que ya estaban medio superados, como el tema de la lucha de clases y cosas que nunca debieron existir y que había en su momento por distintas razones, pero que ahora veo que otra vez como que han vuelto a flotar, y eso es un daño para la sanidad social del país que no creo que se pueda recuperar en plazo corto. Así que yo sí creo que reanudar con la confianza internacional, que nos vuelvan a creer, porque afuera a veces no saben quién es el presidente, quién sale, quién entra, lo que saben es que es del Ecuador, y el Ecuador desconoce cosas del Ecuador, expulsa embajadores del Ecuador, eso es lo que se ve afuera. Claro. Entonces el nuevo tiene que decir, vean señores, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Este es un país serio, eso hay que... Es un país serio, nosotros queremos ser respetables en el contexto internacional, y para eso hay que hacer las cosas que hay que hacer. Claro. Y eso no creo, como digo, que pueda darse en un plazo corto. Vamos a hacer otro corte, muy corto, economista Pozo. Volveremos enseguida. Le quiero preguntar al economista Pozo si se arrepiente de haber sido ministro de Lucho Gutiérrez, y además cómo lo vio al señor Correa ya en lo personal en esa parodia de debate que hicieron hace pocos días para tratar de lavar la imagen del gobierno, después de que Correa andaba desafiando a puñetazos y escupitajos a sus adversarios. Pues tenía que presentarse como el académico que debate, y para eso armaron esa reunión donde el señor Correa volvió a perder la calma. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Economista Mauricio Pozo, ¿le pareció a usted que en ese debate de hace pocos días el señor Correa estaba como exaltado, como que ha perdido la calma, porque mucha gente comentó que se exaltaba, que estaba intemperante, agresivo? ¿Cómo lo vio usted que estuvo cerca? Bueno, para empezar, Jorge, y creo que hay que decirlo, los que fuimos invitados recibimos un trato muy poco, yo diría, desde el inicio hasta respetuoso. O sea, recibieron un trato irrespetuoso. Sí, porque yo creo que es irrespetarle a un invitado. A nosotros nos invitaron a un programa,
por ejemplo, que no le dejen parquear en el canal. Y nos tocó parquear a 2 o 3 cuadras y habían 200 personas con banderas del gobierno afuera del canal y tuvimos que meternos entre la turba para poder entrar al canal, que habría dado espacio para quién sabe qué cosa. Esa es parte de del trabajo del gobierno. Para mí habría sido más fácil, viendo eso, retirarme, claro. Pero me sentía con una obligación porque creí que lo que iba a decir mucha gente pensaba, entonces me sentía con una obligación social de poder expresar lo que yo creí que debía decir ese momento. Así que bueno, eso como un tema que creo que vale la pena mencionar. Segundo, fue un debate absolutamente desequilibrado en tiempos, obviamente, y con una moderación que no fue moderación, pues. O sea, no podía, yo entiendo que el moderador era de un canal público que le pague el Estado, pero no se guardó ni siquiera las formas. Claro, no trató ni siquiera de disimular que era un ni las formas, ni el fondo, ni las formas. Entonces, claro, yo creo que era prácticamente 3 contra 4 para ponerlo de alguna manera. 2,5 diría yo, porque el tercero, el señor González, no está muy claro que sea un opositor, pero de porque todas ha sido maneras, ministro durante todos estos años. Pero fíjese, la parafernalia para ponerle algún nombre y toda la estructura de la imagen del set, donde todo el estante de libros está detrás del presidente y nosotros no tenemos nada. Psicológicamente hacia el público es es el que sabe, el académico, y el resto no sabe. O sea, claro, es todo un manejo sin corbata y el resto con corbata. O sea, hay una serie de detalles que se dieron, pero para el fondo yo creería que el presidente Correa no tuvo respuestas para las cosas que se le dijo. Alberto Dajic es una persona técnicamente muy sólida. Él tiene, yo diría, un conocimiento de la economía muy profundo. Muy profundo, sí. A él no se lo puede marear muy fácilmente. Y yo creo que él dijo cosas válidas y cosas absolutamente ciertas. Hasta utilizando ejemplos muy gráficos como el del avión o el del barco. Entonces yo creería que en ese sentido el presidente Correa no atinó mucho cómo manejar las explicaciones que se dieron por parte de los asistentes, donde me incluyo yo también, y buscaba de alguna manera respaldo del público. Se buscaba que los chicos hagan... Claro, cancha inclinada, árbitro vendido, barra propia, estaba teníamos clarísimo. Todo para perder. Claro. Pero dentro de lo bueno, lo malo y lo feo, yo creería que en mi caso particular cumplí lo que yo creí que debía cumplir, decir lo que debía decir en el poco tiempo que dije, con respeto, porque yo creo que hay que respetar a todas las personas, pero con firmeza también. Sí, usted, según vi la medición, usted había hablado menos de 10 minutos contra más de 40 del señor Correa. Pero en todo caso, yo siempre he creído que el señor Correa es un hombre carismático, pero que es un hombre intelectualmente no muy bien formado, por lo menos no en la medida en que la propaganda oficial lo ha presentado. Y me parece que hay economistas como usted y como Alberto Dajic, simplemente para mencionar 2 casos que son evidentemente mucho más sólidos en lo técnico que el señor Correa. Pero el señor Correa ha sabido utilizar durante estos años ese carisma y los medios de comunicación, esos truquitos que usaron ese día para resaltar su figura. Y en estos años ha logrado convencer a mucha gente, incluso a mucha gente que no debería ser incauto, de que Correa es un sabio. Ese día se lo vio frágil, se lo vio débil, se lo vio sin respuesta, se lo vio muy poco creativo. Sin embargo, con el tiempo que tuvo, claro, parecía que él terminaba ganando el debate, pero mucha gente dice lo que le pasó a Correa es que perdió la calma, que estaba irascible, que estaba tenso. ¿Usted lo sintió así? Bueno, yo sí lo vi muy, yo diría, hasta nervioso tal vez. Se puso a discutir pico a pico con Ramiro González un tema político ahí del seguro social, del financiamiento, etcétera, de la campaña. Que no era, por cierto, el objetivo del programa, porque claro, el objetivo del programa era otro. Pero sobre todo no, a mi criterio, no tenía las respuestas a los temas que se plantearon. Yo creo que la gente fue esperando escuchar cómo van a resolver la situación que se da. Y más allá del carisma que se pueda ver, más allá de todo el poder
que tiene a su alrededor, empezando por los propios medios de comunicación. La economía siempre pasa la factura de alguna manera y esto se empieza a sentir. La gente que no tiene trabajo, que no lo consigue, la gente que pierde el trabajo. El tema de que ahora va a buscar un crédito para comprarse algo y va a ser mucho más complicado o no va a poder acceder a eso. Es decir, esos temas empiezan a decantar y empiezan a filtrar. Por más carisma, esos son hechos reales. Y obviamente eso creería yo que puede pasar la factura, obviamente, en el tema político también. Ahora, la respuesta más frecuente para sus preguntas, para sus observaciones y sus objeciones muy técnicas fueron: usted fue ministro de Lucio Gutiérrez. ¿Se arrepiente, economista Pozo, de haber sido... ¿Es en su vida profesional un lastre haber sido ministro de Lucio Gutiérrez? En absoluto, Jorge. Yo hice en el gobierno del expresidente Gutiérrez lo que debía haber hecho. Yo tuve el apoyo que necesitaba para hacer mi gestión. Las pruebas de los indicadores están ahí sobre la mesa. En crecimiento, en financiamiento, en equilibrio externo, en finanzas públicas, en imagen internacional, están ahí. No digo yo, lo dicen las propias cifras. Entonces, yo no me arrepiento, yo hice lo que debía haber hecho, y si yo recorriera el tiempo hacia atrás y lo podría hacer, yo volvería a hacer lo que hice. ¿Volvería a ser ministro de Lucio Gutiérrez? No, volvería a hacerlo. No digo hacia el futuro, que no creo que haya ocasión de que... pero yo volvería a hacer lo que hice, y yo le agradezco al expresidente Gutiérrez haberme apoyado permanentemente en el programa económico que se siguió, porque sin ese apoyo habría sido muy difícil alcanzar las metas que se lograron. ¿Usted manejó mejor la economía que Rafael Correa? Yo no quiero alabarme, no es mi estilo, Jorge. No le pido que se alabe, que haga una evaluación técnica. Yo quiero que los observadores vean los números y saquen sus propias conclusiones. Acuérdese de algo, yo en lo personal estuve 1 año y medio en funciones. El actual gobierno ha estado casi 9 años. Claro. No es lo mismo estar 9 años sentado, donde uno tiene bastante más espacio para hacer cosas, que estar 1 año y medio. Y encima de eso, con Congreso en contra, porque nosotros teníamos el Congreso en contra. Y sin plata, porque el petróleo y sin plata. Y atrás, o sea, no quiero ni acordarme lo que se pasó. En síntesis, usted mejor la economía. Bueno, ahí están los números. Yo creo que la historia podrá juzgar a cada quien en su función pública, pero creo que lo elemental de esto es que tuvimos una época donde los indicadores sociales mejoraron bastante más rápido de lo que hemos mejorado en los últimos años, y con bastante menos plata de lo que se ha tenido en los últimos años. Muy bien, con eso nos quedamos. Gracias, economista Pozo, por haber estado aquí en La República. Es el economista Mauricio Pozo, hoy en La República, con un diagnóstico muy interesante, muy profundo, muy técnico de la economía nacional.